Hola y gracias por acompañarnos en Hablemos de Ciencia con Fefo. El día de hoy entrevistaremos al científico mexicano Lorenzo Díaz Cruz. En este espacio de Hablemos de Ciencia tratamos temas científicos, temas pseudocientíficos, obviamente tratando de desmentirlos y demostrar por qué no funcionan. Y una de las actividades que empezamos a realizar hace un par de semanas fue una serie de entrevistas pensadas para dar a conocer a nuestro auditorio las vidas y las formas de ser de algunas personas que se dedican a la ciencia en nuestro país. Esta es la tercera en la serie y en esta ocasión pues tuvimos la suerte de contar con Lorenzo Díaz Cruz. La idea es hacerle algunas preguntas a nuestro invitado para que las personas que lo están escuchando conozcan un poquito más acerca de la persona y quizá también un poquito más, ¿por qué no?, acerca de su ciencia. Les invito a que hagan preguntas, si quieren preguntar algo específico a Lorenzo, a través del chat, ya sea en Zoom o en YouTube. Entonces, Lorenzo, muchísimas gracias por aceptar ser parte de estos eventos. Tú ya participaste, de hecho, en un conversatorio que tuvimos recientemente sobre investigación en México, pero ahora pues te quisimos invitar para hablar un poco más acerca de ti como científico. Nos hemos dado a la tarea de buscar personalidades dentro del ámbito científico nacional que representen diferentes disciplinas y que sean personas que han tenido un impacto gracias a su trabajo científico, a la formación también de nuevo personal académico, un impacto que sea reconocido o conocido fuera del país. Y en ese sentido, hemos pensado en ti también y pues muchas gracias por haber aceptado, Lorenzo. Un gusto, como siempre, todo lo que sea acercarnos a la Universidad de Colima, institución que le tengo bastante aprecio. Entonces, pues aquí estamos. Buenas noches a todos. Gracias, Lorenzo. Entonces, la idea, como mencioné, pues es que te des a conocer un poquito. Yo nada más voy a intentar ayudar con algunas preguntas. Y voy a empezar de la misma manera que he empezado con las otras personas que hemos entrevistado en esta serie. Me gustaría que nos hablaras de tu infancia. Bueno, como mencionamos la vez anterior que estuvimos en el conversatorio, yo soy originario del estado de Guerrero. Nací en la montaña, en un lugarcito que no tiene nombre, y luego nos cambiamos a vivir a Tlapa, en Guerrero. Allí hice parte de la primaria. Luego nos cambiamos a Chilpancingo, completé primaria y secundaria. Y bueno, más o menos esa es etapa de mi infancia, digamos. ¿Qué te acuerdas de la primaria? ¿Alguna anécdota, alguna cosa? Descríbenos un salón de clases. Bueno, era una época todavía, digamos, esto en los 60, 70, en que la educación en México no había sido tan universal o tan... entonces había gente de muchas edades. Entonces había la gente, no sé, que estaba en cuarto, quinto año de 10 años, pero también había gente de 12, 13, 14, 15, digamos. Entonces había que aprender a sobrevivir en esos ambientes, ¿no? Había gente más malosilla, digamos. Eh, pero en general creo que eh, pues los maestros tenían vocación. Entonces esa primera contacto con la enseñanza pues te deja como un primer caminito para comenzar a aprender, ¿no? Combinado pues con surrealismo, ¿no? Por ejemplo, que alguna vez la maestra no fue un mes, creo que estuvo embarazada, iba a dar a luz, entonces la directora la sustituyó y la directora nos iba a enseñar a dividir, pero no sabía dividir. Entonces esa era una
cosa así medio simpática, ¿no? Bueno, la realidad de la educación, ¿no? Con todas las diferencias de diferentes partes del país, ¿no? Entonces, nos describes una situación en donde tú llegas a esta escuela primaria y hay personas de muchas edades por diferentes circunstancias. Eh, ¿Tú ibas en la edad, digamos, eh, acorde al grado académico? Sí, eso sí. Ok. ¿Y por qué, Lorenzo? ¿Por qué qué? ¿Por qué Porque iba ibas en esa yo, edad? bueno, ¿Por qué ibas porque, bien? porque mi papá, mis abuelos o bisabuelos se dedicaban a la madera. Entonces eran nómadas, andaban de un pueblo a otro en la sierra y mi papá decidió que ya había que cortar con ese estilo de vida. Entonces él decidió que nos cambiáramos a vivir a Tlapa para comenzar a estudiar en la primaria, ¿no? Mi papá pues es una persona de origen muy humilde, pero yo pienso, de verdad, con mayor objetividad, que una persona muy inteligente, ¿no? Por ejemplo, aprendió mecánica por correspondencia y él compró camiones, así uno por uno, pequeñitos, usados. Él se encargaba de darles el mantenimiento, reparaciones, y entonces pues tenía una concepción de que para progresar en la vida pues había que estudiar, ¿no? Entonces eso te lo inculcaban y así fue como empezamos a estudiar kinder. eh, de hecho, yo creo que nosotros fuimos la primera generación de nuestra familia que fue al kinder. Y En los, esta situación de que tu papá en un momento decidió modificar el esquema en el que él mismo creció para que ustedes pensando que tienes hermanos, hermanas, pudieran estudiar. Eso digamos, eh, ¿le sucedió a todos tus hermanos? bueno, yo soy el mayor de mis hermanos. Crecí en realidad con mis tíos, que son de mi edad más o menos. Entonces sí, para todos trató de que hubiera esa oportunidad. Para los que tenían pequeñitos, 6, 7, hasta 10 años más o menos. Los mayores de 15 pues tenían que trabajar para sostener a la tribu, ¿no? Ujú. Ok. Luego, Lorenzo, tu secundaria, ¿cómo la describirías? La secundaria fue de toda mi educación, creo que la más difícil, porque no me sentía a gusto. En la primaria aprendí, iba bien, módulo, esas cosillas que les menciono, pero en la secundaria me sentí muy fuera de lugar. Iba yo a la secundaria federal en Chilpancingo y esta tenía una mezcla de toda la gente de la ciudad. Entonces, la directora pues era medio déspota, favorecía a la gente cercana a ella. Entonces, los que veníamos de las orillas de la ciudad, como que estábamos no tan bienvenidos, ¿no? Entonces, eso fueron 3 años que estaba yo medio. Incluso a veces nos llevaban a actos políticos para apoyar a los candidatos y eso pues a mí me molestaba, ¿no? Por el ambiente de Guerrero, por ejemplo en la primaria, también nosotros teníamos una simpatía con las luchas sociales, ¿no? Aunque éramos pequeñines, niños, no sé por qué había una tendencia natural a como si fuera un partido de fútbol, tú le ibas a Lucio Cabañas, ¿no? A la guerrilla, tenía, había una efervescencia política en los 70 en la cual los primos, tíos estaban en las luchas de la universidad o de las prepas, digamos. Y entonces, de, de, manera como muy natural por el ambiente, pues fuimos teniendo una simpatía hacia una perspectiva de izquierda, ¿no? Sí, no, decías una simpatía de izquierda, entendiendo izquierda como estos movimientos sociales Sí, sí, sí. en los cuales se involucraban desde niños, de alguna manera, como lo Uh mencionas, -huh, ¿verdad? uh -huh. Sí, sí, sí. Entonces ya vamos en la secundaria, estás describiendo un poquito el panorama. La ciencia, Lorenzo, ¿ya La había un ciencia, interés? bueno,
quizás por lecturas desde muy pequeñito, por diferentes experiencias puntuales que te tocaban y te animaban, por ejemplo, un programa de Disneylandia sobre la energía nuclear, por ejemplo. Pues todo mi salón en la primaria lo comentó porque te despertaba la curiosidad, ¿no? Y ya desde la escuela, digamos, en tercer año de la secundaria, tuve una maestra de matemáticas que venía de Ciudad de México porque había estado operada, bueno, habían operado y para recuperarse llegó a Chilpancingo. Entonces nos dio una clase con un mínimo de orden. Entonces, ese orden te hacía entender un poco mejor álgebra, conceptos, y era, no sé, a lo mejor si la volviera a oír, le encontraría defectos a su clase, a ese estilo, ¿no? Pero pienso que ese orden que nos dio para organizar las matemáticas ahí me ayudó muchísimo. Y como que sentí que por ahí comenzó a gustarme, ¿no? Y esto fue Ahora, en tercero de secundaria. sí. Uh-huh. Y muy así en lo personal, pues yo jugaba un cuarto que tenía mi papá de herramientas, fierros viejos, y siempre me gustaba estar ahí. Y me acuerdo que la pregunta que me hacía era el movimiento, ¿qué causa el movimiento, no? ¿Por qué puede una energía, bueno, no le llamaba energía en aquel tiempo, ¿no? Simplemente cómo se transmite o se aumenta la velocidad, ¿no? De manera muy intuitiva, ¿no? Nada que ver ni con las clases ni con la escuela, es una curiosidad nada más. Y aparte de tu maestra de matemáticas de tercero de secundaria, que de alguna manera, por su forma de dar clase, quizá era un poco más estructurada que lo que tú habías visto antes, en los 9 años de primaria y secundaria, ¿nunca sentiste o nunca tuviste una influencia encaminada a la ciencia por parte de tus maestros? Yo creo que no, ¿no? Okay. Por ejemplo, yo tenía en tercer año, conocí a un maestro de historia que fue muy buena persona conmigo, me animaba, que tratara de mejorar calificaciones, porque era como mediocre así mi paso ahí por esa secundaria, ¿no? Entonces, de hecho, yo no pensé que fuera, ni idea tenía de que podía estudiar ciencia en aquel tiempo, ¿no? Yo pensaba que a lo mejor iba a estudiar economía o incluso un momento pensé que iba a estudiar para cura, como que me dio cierto misticismo. Soldado también quise estudiar, ¿no? Uh-huh. Entonces, la ciencia no apareció hasta la prepa. Ok, entonces vámonos a la prepa. Platícanos un poco sobre tu preparatoria. En la preparatoria me cambié a Acapulco porque un pariente me dijo que había haber una escuela nueva, un tecnológico, de los que ahora llaman el Tecnológico Nacional, ¿no? Había un campus nuevo en Acapulco y si estudiabas la prepa ahí, la leyenda es que podías estudiar en el Poli. Entonces, ese era mi plan. Yo quería estudiar, ahí comencé a pensar en estudiar ingeniería mecánica. Ese fue mi primer proyecto, digamos. Entonces, en esa preparatoria tuve buenos maestros de matemáticas, de física muy regular realmente. Y bueno, trabajé duro y me iba bien en matemáticas, digamos, y pues comencé y en ese momento en la prepa, algunos profesores los becaron para estudiar maestrías o doctorados en Estados Unidos. A Y ver, fue cuando espérame, me enteré todo. antes de que te me vayas tan deprisa. Entonces, en la prepa, Lorenzo, para ti ya era muy claro que ibas a seguir en una universidad, una carrera universitaria. Sí, de hecho, desde la prepa pensé que iba a ser un doctorado. Fue un brinco así, porque estaba la información. No sabía en qué, pero yo estaba ya explorando, ¿no? Ok. Un amigo estudiaba, tenía libros de física nuclear, ¿de acuerdo? Entonces los compartíamos y ahí comencé a pensar entre física o ingeniería.
pero no fue Ujú. por el sistema educativo. De hecho, cuando le platiqué al profesor de física, que también era orientador vocacional y entrenador de fútbol, este, eh, de que quería estudiar física, él no, me dijo que no, que eso era imposible en México, que entonces que buscara otra cosa, ¿no? Ujú. Entonces, con dos amigos decidimos viajar a Ciudad de México solamente para conocer la Universidad Metropolitana, el Poli, la UNAM, y Ok. descubrí que había la carrera de ingeniería física. Entonces yo pensé, mira, aquí están las dos cosas, quiero hacer ingeniería, hacer cosas prácticas y a la vez física. Y yo fui a decirle a ese profesor que había esa carrera. Me acuerdo que se quedó así viendo el techo, así las ventanas, diciendo, mira, ahora me explico quién construye esos equipos, quién hace eso. O sea, bueno, muy buena persona, digamos, pero no con las bases para orientarnos, ¿no? Ujú. Lorenzo, vamos a irnos pronto hacia tu experiencia posterior, una vez que viste que existían esas oportunidades y que pues evidentemente tuviste que dejar Guerrero para continuar con tus estudios de educación superior. Pero antes de eso, platícanos qué más, qué otra cosa hacías, digamos, en la época de tu juventud en Acapulco o incluso antes. Es decir, aparte de lo nerd, de los intereses ñoños que caracterizan a la mayoría de las personas como tú, ¿qué otras cosas te interesaban en la vida? Bueno, en muchas cosas hacía lo que muchos muchachos, ¿no? Mis clases de piano, de taekwondo, cosas así, ¿no? Bueno, parte de digamos, la diversión, pues era la palomilla, jugar béisbol en la calle. No teníamos pelota y alguna vez, no sé cómo cayó en nuestras manos una pelota de golf y esa la usamos para base y pues el costo fue que rompimos ventanas al por mayor, ¿no? Y a correr. O sea, era la vida, la palomilla en el barrio. Esa fue mi juventud, infancia, adolescencia, digamos, ¿no? Trabajar también, había que trabajar. Ayudaba un poquito en la casa, a veces te desesperaba pues no tener para ropa, para tenis, pues buscabas un trabajito sencillo, ¿no? Ayudar en el taller mecánico de la colonia, una carpintería, cosas así, pues hacía, ¿no? Había la feria de Chilpancingo, entonces en la feria pues era un ingreso y yo le ayudaba a un vecino a armar su cantina. Entonces, pues era eso combinada, ¿no? Luego, Y otro ya tipo, perdón, continúa, perdón. en la prepa me empecé siquiera me hubiera quedado ñoño, pero empeoré, porque me empezó a llamar las filosofías orientales y cosas así. Entonces andaba buscando así grupos budistas, lecturas, estaba encaminándome al nirvana eterno, así, directo. Okay. Y luego qué pasó? Bueno, luego ya me cambié de Acapulco a Ciudad de México a estudiar la carrera y como que se pasó esa onda, ¿no? Eh, Lecturas asociadas a eso, pero cosas incluso que a ti te hubiera dado un infarto si hubieras visto lo que pasó en Acapulco. Eh, en un semestre, un profesor de ingeniería, en el Tecnológico de Acapulco convivíamos en esa época bachillerato y profesional, licenciaturas. Entonces, un profesor de la licenciatura, un ingeniero, organizó en su casa unas conferencias sobre visitantes extraterrestres, ovnis, eh, y me acuerdo que nos pasaron unas fotocopias que era ahora lo veo, una mezcla que te morirías de la risa, ¿no? Bueno, primero que me imagino nos escandalizaría tal vez
que una escuela permitiera eso. No, es más, algunas pláticas fueron en el tecnológico. Entonces, cómo adquirir conocimiento a través de la meditación y, en fin, cosas bien sólidas, ¿no? Bien serias, ¿no? Sí. Y, por ejemplo, en esas notas hablaban del viento solar, ¿no? Y cómo los partones se combinaban con el espacio para generar, no, unas teorías que ni teoría de cuerdas actualmente se le ocurren esas combinaciones, ¿no? Entonces, los términos sí, bueno, me llamaron la atención, ¿no? Para estudiar como física de partículas, digamos. ¿No? Debería darme hasta vergüenza mencionar eso, ¿no? Que mi primer acercamiento a física de partículas fue a través de ese tipo de conferencias. Pero bueno, es lo que había, ¿no? Y en muchos lugares es lo único que sigue habiendo, ¿no? Sí, qué triste, Desgraciadamente. ¿no? Sí. Qué triste. Lorenzo, te fuiste al DF. Eh, si tú te trata de recordar al Lorenzo que sale de Acapulco y va a la Ciudad de México, platícanos algunas de tus primeras impresiones. Bueno, en mi infancia ir a la Ciudad de México era un gran paseo, o sea, era cambiar de mundo. Entonces, bueno, te recomendaban mucha precaución, que había muchos rateros, en fin, bueno, en Guerrero te mataban a machetazos, pero decíamos que te cuidaras de ir a que te asaltaran en Ciudad de México, ¿no? Eh, y pues mi primera impresión de la universidad, porque bueno, decidí estudiar en la Universidad Metropolitana, comencé a estudiar ingeniería mecánica, un primer año que era tronco básico y eso me permitió estudiar, luego me cambié a ingeniería física. Y ya quería cambiarme a física, pero ahí me contuve un poco y decidí terminar la carrera de ingeniería física. El atractivo de aquel tiempo es que anunciaban un programa de centrales nucleares que iba a construirse en México, de las cuales solamente se hizo una, la de Laguna Verde. Entonces me gustaba ese tipo de cosas, ¿no? Pero entonces, pues la primera impresión es que me sentí muy a gusto, pensaba que estaba en una gran universidad, ¿no? Y mira, comparado con lo que hay había en aquel tiempo en Guerrero, te parecía como si hubieras llegado a Cambridge, una cosa así, ¿no? Yo me sentía feliz y eso me motivaba pues a estudiar, ¿no? A echarle Oye, Lorenzo, por mucha suerte que tú hayas considerado que tuvieses, no deja de ser una realidad, como lo has descrito, que tuviste acceso a una educación muy deficiente. Eh, Quizá tú por tu propia motivación estudiaste cosas extra, etcétera. Pero no es difícil pensar que tu formación a la edad de la preparatoria, pues no era una educación sólida para ese nivel. Cuando llegas a la Ciudad de México y entras a esta universidad, pues por ser la Ciudad de México, supongo, te encontraste con compañeras y compañeros de todas partes de la República y, y muchas de ellas de la misma Ciudad de México. ¿Sentiste diferencia con ellos en su formación, en su forma de pensar? ¿Era muy diferente? Bueno, digamos, el déficit que más se notaba en la diferencia, lo que te costaba más, era esta educación adicional. Quizás en matemáticas yo siento que no era menos que mis compañeros, ¿no? Que íbamos a la par, ¿no? Pero, por ejemplo, yo no sabía inglés. Y algunos de mis compañeros tenían mucho mejor inglés, algunos lo hablaban muy bien. Eh, Otros compañeros sabían computación, tenían más información al respecto, en general tenían más confianza
ese componente extra que a la fecha yo en mi carrera como científico siento ese déficit que arrastro, ¿no? Me gustaría dar una plática así en inglés súper rimbombante, pero no, bueno, trato de cumplir, hago lo mejor que puedo, digamos, pero me falta ese extra, ¿no? Y bueno, eso viene pues del origen, ¿no? Hay gente que sí lo puede remontar, digamos, pero digamos, en mi caso yo siento que hay esa deficiencia de mi secundaria preparatoria, pues bueno, cuando veo, por ejemplo, estudiantes alemanes que no estudian inglés, simplemente con la prepa ya entran a la universidad y saben inglés, ¿no? O deja de, quizá no un país tan como Alemania, Polonia, que sería un país de segundo mundo, pues tienen eso también, ¿no? Tienen sus bases de cultura, de lenguas, que eso te permite, ¿no? Entonces, el milagro es que con esas deficiencias pude estudiar un doctorado en Estados Unidos, ¿no? Ujú. Pero antes de irnos al doctorado, entonces llegas a la UAM y empiezas, sientes que es un cambio radical, que como dices, la diferencia era como llegar a Cambridge, así lo mencionaste tú. Platícanos cómo fue tu licenciatura. ¿Alguna anécdota, alguna cosa algún profesor o profesora que recuerdes con alguna cosa muy particular? Bueno, a mí me ayudó mucho, muchísimo mis compañeros. Gente muy buenos amigos. Luego me sentí bien culpable porque les perdí la pista por muchos años y realmente les debería estar más agradecido porque, por ejemplo, yo estudiaba, ellos me decían, tienes que ir al cine, divertirte en algo. Yo no, me da miedo salir. Pues mira, sal del metro a tal esquina, te vamos a recoger ahí, te vamos a llevar al cine, a comer algo y te regresamos. Eh, Deficiencias también en general, cosas que no entendía. El grupo fue un grupo muy bonito. Yo recuerdo de ese grupo, le tengo mucho aprecio. Algunos que les perdí la pista, por ejemplo, había un amigo italiano mexicano que su papá tenía una fábrica de tejidos, les iba bien económicamente y un semestre me becaron, me invitaron a comer todos los días. Y bueno, me dio pena y nada más acepté la oferta como 3 meses, pero no más. Muy bien. La Entonces, licenciatura, Lorenzo, ¿cómo fue? en, yo tenía ahí en la UAM, trabajándole duro con el grupo que nos apoyamos, creo que tuve una buena licenciatura, una ingeniería, eh, de los cursos, por ejemplo, hay una cosa, ahora lo aprendo y a veces me toca pagar, digamos, por las que hice como alumno, ¿no? De ser muy preguntón, molestar a los maestros, así como que los veía como con cierto ganas de pegarles, ¿no? Bueno, no pegarles, sino estarlos molestando, ¿no? Ahora, Exprimirlos. sí, por ejemplo, también hay una cosa interesante que luego me ha pasado. La mejor clase en mi vida me la dieron en la UAM. Eh, un profesor de física, Samuel Alcántara, que era un show, eh, pero te entretenía, veías mucho de los conceptos, filosofía, pero hacíamos problemas fáciles. Entonces, una cosa es que un profesor te entretenga, te pases un buen rato en la clase y ahora yo prefiero a alguien que sea menos show, pero que te obligue a avanzar más, ¿no? Maestros de matemáticas también los recuerdo así con con agrado, ¿no? Eh, y el mejor recuerdo de profesores de la UAM es de hecho no era un profesor de la UAM, sino yo, lo que más me gustaba en la licenciatura era la mecánica de fluidos. Entonces, era como el tema que más estudiaba y luego quise hacer un proyecto de tesis y me canalizaron a la Secretaría de Recursos Hidráulicos y ahí había un profesor de Simvestab, que también tenía ese trabajo extra, digamos, porque estaba como dejando este profesor Edgardo Calva Telles, que ya falleció. Él se formó en Rusia, en Francia, y
yo creo que se cansó un poco de la física de altas energías y decidió hacer cosas diferentes. Entonces, trabajamos muy a gusto en el problema que me asignaron, pero él, una vez tuvimos un debate de una función que él decía que era una cosa y yo decía que era otra, y creo que él reconoció que estaba equivocado, entonces, lo cual es pues muy bueno, ¿no? Porque luego tenemos profesores que nos creemos dueños de la verdad y no aceptamos errores, ¿no? Entonces, ese profesor me dijo que yo no trabajaba problemas como ingeniero. O sea, yo tenía todo para hacer física. Y lo pensé, le tomé la palabra y me fui a estudiar la maestría a Simvestab. Okay. Terminaste tu ingeniería física y inmediatamente te fuiste al Simvestab a hacer tu maestría. Sí. Ok. ¿Y qué hiciste en la maestría, Lorenzo? Bueno, para ingresar primero hay que ser unos propedéuticos, ¿no? Que a mí en mi época sí me ayudaron, me regularizaron, digamos, con gente que ha tomado más cursos, digamos, de física. Aunque también ahí aprendí, al menos fue mi experiencia, de que en la licenciatura no se necesitan tantos cursos. Por ejemplo, en Puebla y en otras universidades cargamos de cursos al estudiante cuando es una etapa en la que vas madurando poco a poco conceptos. Y bueno, entonces ya tomé cursos, había que hacer muchos problemas, una disciplina que metían sin vestar, que también me parecía aceptable, digamos. Y luego me tocó ir a una escuela de campos y partículas, no como alumno, me colé, me quedé a dormir ahí con unos amigos que sí estaban registrados y conocí a William Marciano, a Obrut y esta gente. Para mí era, voy a hacer física de partículas, ahí lo decidí y entonces estuve explorando en el Simvestab. Finalmente terminamos trabajando con Miguel Ángel Pérez, un problema de maestría, que de alguna manera me dio, tuve suerte, digamos, porque yo no sabía qué elegir, entonces me pidió estudiar Higgs, física del Higgs. Entonces, eso en aquel tiempo, los mismos alumnos se burlaban de nosotros, que alumnos que ahora son profesores, por cierto, y que no digo su nombre porque se puede enojar, ya sabemos quién. Porque los maestros de ellos les decían que lo que Miguel hacía no era relevante, que estudiar el física del Higgs era artificial, que no tenía sentido. Bueno, yo la verdad no tenía criterio para decidir si eso era cierto o no. Vi el tema y me empezó a gustar. Entonces, luego cuando terminé la maestría, mi tesis terminé a tiempo y una de las cosas que le súper agradezco a Miguel Ángel Pérez es que le pedí asesoría para irme a Estados Unidos. Y entonces él me aconsejó universidades, lo que más, digamos, Jorge López, nuestro amigo común, llama el mentor, ¿no? Esa labor que no está del todo reconocida en México, ni siquiera vista, ¿no? Esa es una figura muy importante, yo creo, en la educación de la gente que se va a dedicar a ciencias. Alguien que bueno, tanto me ayudó Miguel que me tradujo mis certificados, ¿no? Me acuerdo que cuando mandé los papeles me pedían que fueran certificados oficiales, ¿no? Y entonces yo no sabía, entonces yo lo único que hice fue hacer como una leyenda arriba de mis certificados que decía, "This is an official certificate", y le ponía el sello del Simvestab y ya con eso, ¿no? A lo mejor ni era, no tendría validez legal, pero bueno, así lo hice, me la creyeron y bueno. Ok, Lorenzo, para este entonces ya hablabas inglés para pensar que podías ir a hacer tus estudios de posgrado. Entonces, No tú le hablaba pides inglés. a... Ok. No hablaba inglés. Al acabar el primer año de la maestría, ya Miguel me dijo que tenía que hacer el GRE, el TOEFL, todo el camino, ¿no?
Entonces yo dije, voy a aprovechar el semestre de otoño para estudiar inglés y fui a Interlingua, entonces me hicieron un examen de diagnóstico y me mandaron a los básicos, ¿no? Pero les dije que yo me quería ir a Estados Unidos el año que viene. Y entonces me dijeron, la única opción que tienes es métete al TOEFL, al curso el más avanzado, para aprender a hacer el TOEFL. Y aprendí a hacer el TOEFL sin saber inglés. Y entonces, sí, también estudié un poco más, pero no me acuerdo si pedían 550 puntos en las universidades a las que solicité o 600. Creo que pedían 600 en MIT, Berkeley, estas, y 550 en otras como Michigan. Y creo que saqué 550. Y entonces mandaste solicitudes a diferentes universidades y Sí, platícanos el proceso. ¿Cómo fue que pudiste irte? Ya en términos bueno, prácticos. ¿Quién te pagó? todo lo pagué yo, ¿no? Le pedí a mi papá, que esa época coincidió con, le fue un poquito mejor el negocito que tenía de camiones, volvió de trailers. Y entonces no era fácil para él ayudarme, pero me pudo hacer algunos préstamos, más ahorritos que tenía de la beca. Y creo que hasta daba unas clases yo en la misma UAM de matemáticas. Entonces, pero era muy difícil porque era la época en que el país estaba quebrado y los bancos no te vendían dólares. Entonces, me acuerdo que tenía que, cada aplicación eran, cada solicitud $30, 25, no me acuerdo. Entonces, yo iba recorriendo los bancos del centro de la Ciudad de México para que me vendieran esos cheques o transferencias, no me acuerdo cómo se llaman. Y tuve que ir como a 5 bancos para conseguir de cada uno eso. También fue un accidente completo que haya ido, porque me inscribí para hacer el examen del GRE que se hacía en la Universidad de Anáhuac, pero no había transporte. Entonces otro amigo ofreció llevarme para que hiciera un sábado el examen. El primer día que fui, no se hizo el examen porque algo pasó. eh, eh, Me acuerdo de la gente, pues, más clase acomodada que estaba en el examen, estaban como lloriqueando, echándole la culpa a los manifestantes que cercaban la embajada de Estados Unidos y que por culpa de ellos no había examen, ¿no? Eh, bueno, entonces yo pensé, bueno, se acabó mi sueño de irme a Estados Unidos, entonces ya, adiós, ¿no? Y había una bióloga de Sinvestap que también hizo examen y ahí yo medio le había visto por ahí en los pasillos, ahí platicamos un poco y todo el mundo se fue a su casa triste, se acabó el sueño, ¿no? Y me la encontré el jueves o viernes de la semana que viene y me dijo, oye, mañana se va a reponer, que vayas, sigue siendo válido lo que pagaste. Mejor que le dije, no, ya eso ya valió, yo no me voy, yo me voy a quedar en México. Y el lunes siguiente me la encontré otra vez, o martes, y me dices, no llegaron los exámenes otra vez, pero el siguiente sábado dicen que ahora sí se van a hacer. Entonces, en el tercero dije, no será, bueno, voy a probar. Y fui, pero ya mi amigo no me podía llevar, entonces mejor tomé el metro a 4 Caminos, luego hay un camión, luego un taxi, o sea, una aventura para llegar a hacer ese examen. Pero bueno, finalmente lo hice, llegaron los resultados, o creo que se mandan directo a las universidades y ya me admitieron un 2-3, y entonces opté por irme a Michigan, porque yo quería, mi meta era estudiar supergravedad. Sí. Pero dije, bueno, algo Pero intermedio. antes de irnos a la supergravedad, ¿quién te pagó la colegiatura en Michigan? Porque una cosa Bueno, es que tú pagaras los exámenes para poder solicitar, sí. pero luego una vez que te aceptan, pues hay inscripciones, hay colegiaturas y además hay que subsistir en el lugar en donde vas a vivir. ¿Eso cómo lo conseguiste, Lorenzo? Hice, bueno, solicitud ante CONACYT y salió aprobada mi beca. Me acuerdo que recorté el periódico donde estaba la lista de aprobados, pero mi sorpresa es que cuando llegué a CONACYT habían perdido mis papeles.
Entonces me decían que yo no tenía la beca. Entonces peleé, fui ahí a veces enojado, a veces lloriqueando, de que revisaran que no podía ser, que si yo les llevaba el periódico para probarles que ahí estaba mi expediente, mi número de expediente aprobado. De tanto insistir, la persona que nos negaba esto se fue de vacaciones. Entonces pusieron a otra persona y ya cuando él revisó y ya nos dijo que estaban escondidos los expedientes. No sé si eso, digamos, querrá decir la posibilidad de que querían usar esas becas para otras personas, no lo sé. Pero sí fue necearle, pero realmente necearle para irme a Estados Unidos. No fue fácil. Entonces, pero para irme, eso pues me fui en agosto y la beca llegaba en noviembre. Entonces te decían que confiaras, que te iban a buscar y bueno, entonces para irme le pedí prestado a mi papá $1,200. Entonces con eso sobreviví. Me acuerdo que se me estaban acabando ya cuando empezaron a nevar y ya los amigos, bueno, conseguí alojamiento en el dormitorio de la universidad, compartiendo con un hindú, entonces me juntaba mucho con los hindús, y ellos me dijeron, vamos a comprar ropa de invierno porque no vas a aguantar. Yo les decía, no puedo porque no tengo dinero. Entonces decían, no, es que te vas a morir de frío. Entonces hicieron cooperacha entre ellos y me prestaron $200, $300 y ya fui, me compré chamarra, calzones estos térmicos y demás, ¿no? ¿Y les pagaste, Lorenzo? No, por supuesto. Claro que sí. Muy buenos Muy bien. amigos. Sí. Ajá. Y eventualmente llegó el recurso De la de tu beca. beca de CONACYT. Ahí sí comí 3 veces al día. Comentaste que eran épocas difíciles para el país. Sí, esto ¿Eso es... afectó de alguna manera las becas o no hubo problemas durante tu sí estancia? afectó porque yo tenía beca para 3 años y nada más me dieron 2 años. Entonces, pero pues sí, más o menos le trabajé duro y yo luego lo cuento a mis alumnos que yo, cuando empecé a trabajar, bueno, elegí trabajar con Gordon Kane, es un experto en supersimetría, y cada rato yo iba y le decía, oiga, ¿por qué no me contratan de Research Assistant? Y yo le decía, mis amigos experimentales ya lo están haciendo y ya les están pagando. Entonces él decía, bueno, es que ellos los ponen a cargar cosas, ya hacen algo útil y ustedes pues todavía no, ¿no? Entonces, por un semestre más o menos estuve insistiéndole que me pagaran y afortunadamente coincidió cuando se me acabó la beca, yo hablé con el grupo y bueno, con él y con Marty Einhorn, que era el que llevaba el dinero del grupo, ya me dijeron que no me preocupara, que me iban a pagar todo. Entonces tuve la mitad de mi doctorado con recursos de México y la mitad como Research Assistant. Entonces, me acuerdo que la beca era de $666 y el ¿En pago de... serio, Lorenzo? ¿En serio era 666? Sí, o Fantástico. 660 creo, pero era una cosa así. A lo mejor le pongo un 6 de mi cosecha, ¿no? Y la de asistente eran $900. Entonces, wow, ahí ya me renté mi efficiency para vivir yo solo, porque luego pues vivía como con buenos conocidos, ¿no? En dormitorios, en departamentos, compartiendo así, parecíamos chiste, vivía con un turco, un japonés, un coreano y un mexicano que era yo. Muy Experiencia bien. muy interesante, eso me gustó mucho, digamos. Y en tu trabajo, Lorenzo, descríbenos brevemente tu experiencia durante el doctorado. Bueno, una cosa que aprendí es que en ese tiempo mi asesor iba mucho al Congreso de Estados Unidos porque estaban planeando acelerador y todo esto, ¿no? Y
entonces tenía que decirle lo que avanzaba. Bueno, de hecho, no sé, a lo mejor se quejarán mis alumnos, pero yo no hago con ellos nada diferente a lo que me dijeron a mí, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando ya acepté trabajar, bueno, primero me dieron un problema como para probarme, algo sobre W scattering, dispersión WW y algo de Decay Correlation Plane, lo terminé y ¿Te ya me puedo aceptaron interrumpir, como alumno. Lorenzo? ¿Cómo? ¿Te puedo interrumpir tantito? Sí. Pues bueno, tú y yo nos conocemos de hace tiempo y de alguna manera hemos platicado de estos temas, de nuestras experiencias en múltiples ocasiones. Entonces quisiera que antes de que continúes con la parte del primer problema que te dieron como pues para ver cómo andabas, ¿no? Y posteriormente poder darte un tema de tesis, me gustaría dar un pasito atrás y hablar de tu experiencia en el programa de posgrado cuando llegas, en el sentido de que pues hay una serie de requisitos para acreditar los conocimientos que luego posterior a eso empiezas de lleno a la investigación, que es precisamente cuando ya logras el Research Assistant de alguna manera, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo fue esa experiencia, Lorenzo? Bueno, ¿Ibas bien preparado? creo que sí, fíjate, que o sea, sí, quizá lo que me faltaba era aprender el sistema, ¿no? Tomaba mis cursos, mis calificaciones no eran deslumbrantes para nada, pero yo estaba como contento, haz de cuenta que yo pensaba que iba a sacar como un 9, ¿no? Pero lo que no sabía es que hacen estas campanas de calificación. Entonces acababa sacando como 8.5 o 8.4, ¿no? Entonces, esa parte me costó aprenderla, ¿no? Como cierta maña para conocer el sistema, ¿no? Eh, Ujú. Curiosamente, de lo que estudié de ingeniería, termodinámica, fluidos, eso hizo que no tuviera problemas en los cursos de física estadística, por ejemplo. Eh, en sí, en los cursos siento que no le sufrí. O sea, no saqué las supernotas, pero no le sufrí, ¿no? Eh, eh, Quizá digamos, una cosa que no sabía era como ser más ambicioso, ¿no? Tuve oportunidad de tomar más cursos, pero creo que tomé el mínimo que me pedían, ¿no? Ujú. Eh, bueno, sí le sufría al inglés, eso sí. Eh, yo entendía más o menos la clase hasta donde decían que para cuándo era la tarea, esos comentarios adicionales ahí tenía que preguntarle al de al lado, ¿no? Y, Ujú. digamos, en el balance que te estoy platicando, digamos, hay una información adicional que yo no tenía, ¿no? De estudiar, que si yo hubiera conocido a alguien que hubiera estudiado el sistema, que lo conociera, te dan esos tips. Me acuerdo, por ejemplo, que incluso amigos libaneses que tenían un cuadernito con consejos de ese tipo y que nosotros no teníamos, ¿no? Ujú. Igual Hay también, ¿no? una, hay una anécdota que recuerdo que tú me platicaste, que a mí me gusta a nivel personal, porque me hace recordar cosas de mi propia experiencia, pero también me gusta porque creo que es una anécdota que es útil, sobre todo para jóvenes que nos puedan estar escuchando, y que se relacione de alguna manera con esto de que no tenemos el cuadernito de los libaneses, ¿no? Y es una anécdota que tiene que ver con el palinuro de México. No sé si eso te recuerda a ti Ah, algo. claro que sí. Digamos, en la etapa final del doctorado te cansas, entonces hay un agotamiento mental en que de pronto ya no avanzas, te estás aburrido, no te pones de acuerdo con el asesor, en fin, hay hasta fricciones por ahí, ¿no? Y me acuerdo que una noche me fui a la biblioteca, así en esa época,
leer cualquier cosa y cayó en mis manos el libro de Palinuro de México, la novela de Fernando del Paso. Y me divertí, me reí y cada vez que terminaba 2, 3 capítulos me regresaba a trabajar. Iba a cenar, después de cenar me iba a la biblioteca a leer Palinuro de México, y luego entonces retomé alegría, gusto, digamos, como luego digo, yo mi tesis se la podía bien dedicar a Palinuro de México, ¿no? Que luego en las experiencias en Colima, la Ivonne del Café Cronos me platicaba que Fernando del Paso cuando iba a Colima iba a Cronos. De las veces que lo invitaron a la universidad, y es una experiencia que me hubiera encantado agradecerle personalmente de que gracias a su novela yo agarré el último aire, digamos, para terminar la tesis, ¿no? Sí, ¿te referías a eso? Sí, sí, claro que sí, claro que Sí, sí. sí, Ajá. sí. Hay todo un proceso de acabar un doctorado, ¿no? Sí. En ese proceso, al menos en Estados Unidos, cada sistema tiene lo mismo, pero quizá con pequeñas diferencias. En Estados Unidos hay algo que se llaman los qualifiers, Sí. que son unos exámenes específicos que tienes que pasar para poder considerarte candidato o candidata a doctorado. ¿Tendrás algún recuerdo de eso? Bueno, sí, era muy estresante, me acuerdo. Entonces, te preparabas al final del semestre y al final del verano, había 2 épocas en el año. Entonces, sí también yo platico que en ningún momento en mi vida me he sentido más en riesgo que en un momento de ese examen. El de electromagnetismo, me acuerdo que Órale. eran 2 horas o una cosa así y no había hecho nada en 1 hora, ¿no? Entonces, estaba divagando ya en dónde me iba a esconder en México para esconder mi fracaso, ¿no? Sí. Y bueno, luego dije, bueno, pues si la física no me ayuda, a lo mejor la literatura sí, ¿no? Entonces me puse a crear la solución. Y luego pasé bien esa parte, digamos, la parte de cursos como clásicos, normal, nada. Ya la segunda parte, cuántica, partículas, esa sí la pasé muy bien. Una cosa simpática es que el que hizo el examen de electromagnetismo, Greg Tarle, experimental, trabaja en cosas, en Antares, me parece, algo así. Lo dejé de ver 20 años y me lo encontré en Egipto, en una conferencia. Y entonces le platiqué de esa historia, ¿no? Le digo, oye, yo sufrí mucho con ese examen. ¿Tú te acuerdas? Sí, dice, me acuerdo muy bien. Le digo, ¿y por qué nos pusiste esos problemas? Dice, yo no quería que los resolvieran, yo quería que crearan cosas. Entonces, por eso, digamos, la libré, ¿no? Sí, Pero es diferentes test que te ponen, ¿no? sí. Eh, yo creo que a lo mejor nos puso bien a todos ese problema. Lo que quería es, a ver, siente la presión de algo y trata de resolverlo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, Lorenzo. Entonces ahora sí, regresemos ya para terminar con tu doctorado, platícanos de tu tesis de doctorado, lo que tú quieras, el proceso, anécdotas o el tema, tú escoge. Bueno, digamos, cuando yo me acerqué a mi asesor, para pedirle este primer problema que te daban, así como que creo que tenía un nombre de un cursito de investigación, yo muy pedante, le dije que yo realmente quería aprender supergravedad, pero que por lo pronto quería aprender supersimetría. Me acuerdo, tengo así clarita la vista que me dio Kane, así como este chamaco que si ni sabe teoría del campo, ¿no? Pero bueno, fue muy paciente y me acuerdo que me dijo, eh, están comenzando a estudiarse las teorías supersimétricas y el sector de Higgs no ha sido estudiado, entonces te va a tocar estudiarlo. Y yo entusiasmado me puse, ya era suficiente eso, ¿no?
luego leí, comencé a calcular cosas, algunas interesantes. Una cosa curiosa en ese proceso es que, así como el Lelutiers, la canción esta de Rodrigombia, el adelantado don Rodrigo Díaz de Carreras, que funda Colombia donde ya había sido fundada, me pasaron 2 o 3 de esas de que yo llegaba con Kane, que por cierto era poco tiempo porque estaba muy ocupado. Entonces yo me acuerdo que le decía, profesor Kane, ¿tiene usted un minuto? Y él me veía, dice, pero un minuto. Entonces en un minuto tenía yo que decirle muy condensado lo que había avanzado en la semana, ¿no? Y no fue que se pusiera a trabajar conmigo, que me enseñara a calcular. Con decirme el tema era suficiente para mí, ¿no? Entonces, así fui. Entonces, por ejemplo, una vez llegué muy contento con él diciéndole, oye, es muy interesante que el Higgs puede decaer a materia oscura. Y entonces se me queda bien, dice, es que ya leíste el paper de Haber, ¿verdad? Le digo, no, yo lo había descubierto por mi cuenta, ¿no? Pero, digamos, cositas así fue en el proceso del doctorado, ¿no? Ujú. Luego ocurrió algo que, digamos, al acabar mi tesis de doctorado fue cuando se calcularon las correcciones radiativas al sector de Higgs y se dieron cuenta de que la masa del Higgs en supersimetría tenía que estar del orden de 120, 130 Gs. Bueno, de hecho, en aquel tiempo, en primeros años, se pensaba que podía llegar a 160, digamos, ¿no? Pero era un Higgs ligero, ¿no? Entonces, digamos, lo pude ligar con lo que estudié en la maestría sin planearlo, ¿no? Entonces, eso me ayudó, digamos, Ujú. pero mi tesis de doctorado, también una tradición de Michigan es que tu tesis la publicas tú solo, un artículo tú solo. Entonces lo publiqué en Nuclear Physics, estaba muy contento. Eso lo publiqué cuando acabé el doctorado, me regresé a México un año antes de salir de postdoc y en ese proceso fue que mandé mi artículo a publicación. Ujú. Muy Eh, bien, Lorenzo. Entonces, la experiencia en Michigan culmina con tu doctorado y dices que regresas a México por un año mientras te vuelves a ir sí, a una estancia postdoctoral. ¿A dónde sí. te vas, Lorenzo? ¿Y por qué? Fui a Barcelona por algunas razones extra académicas, digamos. Ujú. Pero iban muchos españoles a Michigan en el verano. Entonces yo platiqué con ellos, hicimos una cierta relación. Entonces les dije que yo quería hacer postdoc con ellos y entonces encontramos una fuente de financiamiento y así Ujú. fui como llegué con ellos. Ok. ¿Y En cuánto tiempo aquellos años, estuviste allá? ¿cómo? No, adelante. En aquellos años no era tan difícil tener un postdoc en Barcelona, ¿no? Actualmente me platican la gente que llegan 500 solicitudes, ¿no? de postdocs al grupo. Yo creo que se ha vuelto un grupo muy bueno a nivel internacional, el grupo de Barcelona. De hecho, tenemos amigos comunes ahí, ¿no? Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí, Lorenzo? ¿Y qué 2 años. hiciste? Estuve, bueno, en el verano, recién llegado fui a visitar a Gabriel a Madrid, ya estaba en Barcelona. Bueno, ¿A Juan antes de Gabriel? estudiar a Gabriel López Castro, nuestro Oh, común a amigo. Gabriel López Castro. Ok, un Eh, colega. sí, Sí. antes de ir a Barcelona, también había un convenio de Sinvestab con Alemania y no había quien fuera. Es simpático. Me acuerdo que en otro grupo, cuando estaba en la maestría, quizá de que no planeamos bien las cosas, había un cierto dinero y no había quien fuera. Entonces iban por los cubículos de los alumnos a ver quién quiere ir a Alemania, quién quiere ir, ¿no? Porque me acuerdo que el alumno que tenía que ir no tenía cartilla, no tenía pasaporte. Pero bueno, entonces aprovechando uno
convenios estuve 3 meses en Würzburg, este grupo que hacía correcciones radiativas. Entonces, y luego de ahí me fui a Barcelona. Entonces ligué, digamos, esas oportunidades, ¿no? Y antes de empezar, en Barcelona, antes de empezar, me acuerdo que visité a Gabriel y estaba de visita a Bellman en Madrid, que era amigo de Indurain, Francisco Indurain, un español experto en QCD. Y ya me presenté en Michigan. Yo hablaba con Bellman un poquito, pero había como cierta, los grupos eran un poco separados, digamos, los subgrupos. Y entonces en Madrid, Bellman me dijo que qué estaba haciendo, ya le dije lo que iba a hacer, y me dijo, ¿por qué no resuelves este problema del alineamiento del vacío? Entonces, cuando fui a Barcelona, lo que trabajé primero fue ese problema que me sugirió Bellman. Y entonces colaboré yo invité a la persona que me invitó a Barcelona, Tony Méndez, y publicamos también un Nuclear Physics con esos resultados. Igual también ahí me faltó maña, ¿no? Yo nunca di una plática con esos resultados, que yo creo que son interesantes, ¿no? La idea de Bellman es que toda extensión del modelo estándar que acomode, que no permita que la masa del fotón sea cero, va a estar excluido, ¿no? Entonces él decía, teoría de cuerdas va a excluirse. Y lo que encontramos es que, digamos, como la mitad del espacio de parámetros se excluye y la mitad no se excluye. Entonces es un paper que creo que le gustó a Bellman porque hizo él un artículo de revisión dándole ahí una cierta referencia, ¿no? Eso fue lo primero que hice. La otra cosa que hice en Barcelona fue colaborar con un amigo argentino, Freddy Sampaio. Entonces nos pusimos a trabajar algunas cositas que se nos iban ocurriendo, ¿no? Para esto hay dos detalles interesantes, ¿no? Cuando acabé el doctorado, hay un profesor hindú que yo le pedía como consejo. ¿Y de qué país era? De la India. Ah, ok, perdón, sí. No era de la religión, era de la India, ¿no? Del país. O sea, era un indio. Sí. Era un indio. Ok. Sí. Y yo le pregunté, ¿cómo se le hace para empezar la carrera de investigación, ¿no? Y él me dijo, mira, lo primero trata de entender algo. Trata de entender un problema y luego vendrán las publicaciones. Ese fue un primer consejo. Entonces, el segundo que me sirvió muchísimo, muchísimo, fue una cuestión muy fina de física de naturalidad que me hizo una pregunta en mi examen de doctorado, Marty Einhorn. Todos los trabajos que hago de Higgs con cambio de sabor, vienen de esa pregunta tan buena que me hizo este cuate, ¿no? Pero bueno, en Barcelona, pues hacíamos lo que nos iba ocurriendo, ¿no? No teníamos idea de si iba a ser relevante o no. Y algunas cosas que hicimos, pues sí tuvieron cierto impacto, ¿no? Por ejemplo, calculamos la fusión de gluones para producir Higgs cargado. Entonces, en aquellos años se usaban partones pesados, pero no es claro si un botón puede ser un partón, digamos, en cierto dominio. Hasta el top se ponía como partón. Entonces, afinamos el cálculo, digamos, de primeros principios. Y una cosita que ahí quedó de nuestra colaboración, también una anécdota divertida, fui una vez a Fermilab y entonces alguien dio una plática alguien presentó un resultado y alguien le dijo, pero eso ya lo hizo alguien antes. Y yo me quedé viendo a los dos, ¿quién habrá sido? Y ya el otro no se acordaba, el otro tampoco, hasta que se acordó y dice, Díaz, Cruz y Sampaio. Yo, Chihuahua, yo hice eso. Así, a veces como que, digamos, a mí en general en mi carrera me ha faltado como un espíritu más competitivo, digamos, en las ligas mayores. Y hablando, y aprovechando que haces ese comentario de la falta de espíritu, bueno, que tú le has llamado una falta de espíritu competitivo, yo no sé si yo
considero que no tengas un espíritu competitivo, pero como es tu entrevista y tú dices lo que tú quieras, vamos a decir que sí. Quiero aprovechar esa coyuntura para irnos a la siguiente pregunta. ¿Estabas en aquella época ya seguro de que ibas a regresar a México? Es decir, ¿tú siempre te pensaste como un investigador trabajando en México? O platícanos un poco sobre eso. Bueno, sí, desde en la maestría, digamos, en el CINVESTAP, que ahora no lo, ya que hemos aprendido, madurado un poco, no lo veo tan bien, te educaban y para animarte, como la zanahoria, digamos, es, y cuando regreses del doctorado, aquí hay trabajo, ¿no? Esa era como la idea, ¿no? Si lo haces bien, publicas, en fin. Entonces, había ese colchoncito de respaldo, digamos, que no era bueno, si te gustaba el trabajo, pues era un respaldo que lo usabas bien, ¿no? No estoy seguro, digamos en alguna época cuando Sinvestap se fundó, que venían profesores de fuera, pero no se quedaban mucho tiempo para, digamos, hacer como solidificar ese proyecto. Les funcionó un tiempo que la gente que graduaban se iba a hacer el doctorado, regresaba. Pero yo pienso que a mediados de los 90 debió haberse acabado ese proceso. Digamos porque mejoraron las condiciones de salarios, estaba el sistema de investigadores, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces para muchos de nosotros había esa referencia, ¿no? Yo, como lo digo, ¿no? Yo cuando salí de México, pues era la idea de regresar también por este romanticismo de ayudar al país, ¿no? Ahora, por supuesto, como hemos platicado, se puede ayudar tanto A o ver, más. Tú te, eres te, profesor, te ¿no? voy a tener, te voy a tener que interrumpir en este momento para precisar un poco más esa expresión que acabas de utilizar. Entonces, Ah, sí, ¿en qué año te fuiste a Michigan? 85. Entonces, si hablamos con Lorenzo Díaz Cruz del 85, cuando él está pensando, ya preparándose, haciendo todos estos trámites y todas estas logísticas para poder irse, en su mente está, en el Lorenzo de 1985, en su mente está la idea de que yo quiero regresar para ayudar al país. Sí, efectivamente. Aunque suene así, me digo, no tan sincero, pero sí, en ese momento era sincero. Y entonces, ¿qué pasó? La realidad se impone. Bueno, Muy bien, bueno, entonces, no, es broma. sí, Entonces regresas, Lorenzo, después de Barcelona. ¿Nunca se te ocurre no hacer eso? Es decir, ¿tu idea permanece de un regresar a poquito México? digamos, por ciertas cuestiones personales, sí contemplé la posibilidad. Y de hecho, me acuerdo cuando ya tenía la oferta en Puebla, me pidieron que me regresara allá, pero decidí no hacerlo, quedarme más tiempo en Barcelona. Entonces, la opción era regresar a Sinvestar. Pero en ese proceso también visité otros lugares de España. Me acuerdo que tuve una segunda oferta de postdoc en Valencia con nuestro amigo, ¿no? Y ahí sí la pensé. Dije, ching, me quedo otro tiempo y hago carrera aquí o ya empiezo en México, ¿no? O sea, no fue 50-50, ¿no? Sino así como 30-20, así como un lucecita que se prendió, ¿no? De hecho, pero más, a lo mejor viéndolo en perspectiva, no sé, es como si a alguien le dices, ¿cuál es el mejor platillo del mundo? ¿No? Pues a lo mejor si hemos comido mole y frijolitos, esto, pues es el mole y los frijolitos, ¿no? Y ya me acuerdo cuando llegué a Michigan y comencé a convivir con la gente, amigos que se iban de postdoc, que iban ocupando alguno que otro, alguna plaza,
ahí también se te prende el foco de que lo que tú planeaste no es lo único que hay en el mundo, ¿no? Eh, Amigos que iban a postdoc en algunos lugares, que regresaban y me platicaban y me decían, ¿por qué no solicitas ahí? ¿Por qué no tratas de hacer carrera? Ujú. Pero como, digamos, llegué, mi condición inicial no fue pensando en eso, no acepté, digamos, seguí con mi plan inicial, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos poco tiempo para continuar, así que te voy a ir haciendo preguntas y te voy a ir acotando porque quiero llegar de alguna manera pues al momento actual, ¿no? Ok. Regresas a México, descríbenos cómo fue tu experiencia ya en la incorporación al sistema científico académico mexicano. Trata de resumir en algunas experiencias que tú consideres clave. Bueno, hay dos etapas para mí. La primera, regresar como profesora Sinvestap, que era excelente, digamos. Había dinero para viajar. Los cursos que te tocan en Sinvestap es uno cada año, si te toca, ¿no? Entonces, te podías dedicar a investigación. Era un bonito ambiente. Pero para mí, igual también no quería vivir en Ciudad de México, entonces fue que contemplé la opción de Puebla, que de hecho, desde que estaba en España, de hecho ya tenía la oferta de Puebla, ¿no? Pero sí, al llegar a Puebla sí fue un shock, porque yo no lo sabía, digamos. Así básicamente, aunque no sé qué tan políticamente correcto sea, el grupo que me invitó a Puebla, a nivel nacional hay estas fricciones, diferencias, era enemigo del grupo del que yo venía, digamos. Y entonces los locales donde llegué no les gustó que me hubieran contratado. O sea, yo no sabía y a la fecha no me queda claro para qué nos contrataron, ¿no? A Alfonso Rosado y a mí en el Instituto de Física. Eh, pero bueno, ahí sobrevivimos. Luego me fui de sabático a Berkeley y cuando estuve en Berkeley era una maravilla, sí. De hecho, ahora es de mis lugares favoritos de Estados Unidos, ¿no? Incluso para vivir, ¿no? Eh, este, entonces, ahí para mí también vi que había toda esta línea hacia astropartículas y que era bueno tener eh, en Puebla, que estaba empezando lo de rayos cósmicos, acercarme, ¿no? De hecho, ahí, digamos, nació el seminario de partículas. Fue lo primero que empezamos a hacer la facultad, el instituto, esfuerzos comunes. Y bueno, después, cuando ya no vi que no había perspectivas en donde estaba, me quise ir de Puebla, entonces encontré una opción en San Luis y ya tenía todo preparado, pero luego, pues al final no se concretó, digamos, me arrepentí, debo confesarlo, se presentó la opción de cambiarme a la facultad, físico-matemáticas. Y como que se me hizo más sencilla la vida ahí en la facultad. Y ahí es donde he trabajado más cómodo, digamos, ¿no? Ahora tenemos ciertas facilidades, cierta comodidad, pero en un momento dado había dos, tres profesores por oficina. Eh, un limitante que hemos tenido siempre es el posgrado, ¿no? No había un posgrado donde física de partículas, altas energías, física teórica quepa de manera natural. Ha sido meterlo así con calzador, ¿no? Lucharle mucho para que se abran materias, etcétera. Digamos, ha sido una constante fricción, porque no hay ese posgrado, digamos. Se ha ido agregando. Una de las cosas que dan mucha felicidad o, sí, déjame decir felicidad a quienes nos dedicamos a estos asuntos de la ciencia es
Por un lado, la posibilidad de realizar nuestra investigación, hacerlo pues, con condiciones que lo permitan, si no las ideales, que al menos lo permitan. Y la otra, que no está desconectada, pero que podemos separarla un poquito en términos de una charla, es la de interacción con jóvenes a quienes a través de nuestra investigación también participamos en su formación. Como mentores, como decías tú, como asesores, hay varias palabras y varias maneras de influir en estas personas. En esas dos grandes ramas que, insisto, sí están muy vinculadas, pero pensándolo un poquito por separado, en esas dos ramas, en tu carrera científica, Lorenzo, que tiene eh, desde el 85 o finales de los 90, que cuando tú te doctoras a la fecha, eh, ¿cuál crees tú, cuál consideras tú, cuál le tienes más cariño, cuál crees que ha sido la mejor contribución tuya, personal, en cada una de esas dos ramas? Eh, que haya estudiantes en otras instituciones, bueno, también en la institución, digamos, pero poder que ayuden a formar nuevas carreras, digamos, como una satisfacción, ¿no? Que alguien ver a un investigador del grupo dar una plática a nivel internacional y que se defienda, que llame la atención, es un gusto, digamos, y eso pues ha pasado, ¿no? Con el grupo, ¿no? Gente que yo he preguntado a gente que los ha conocido de nivel internacional, qué opinión tienen, ¿no? Entonces, que lo hayan hecho bien, digamos, pues sí, es un gusto, ¿no? Por supuesto, la mayor parte es mérito de ellos, ¿no? Por supuesto, digamos. ¿Cuál sería el papel que nos ha tocado? Quizás, quiero creerlo así, el disfrutar de hacer física, tratar de transmitir eso, ¿no? Disfrutar de ser honestos, digamos, de no fantasear en los méritos de uno. Eh, eso de hecho, fíjate que hace tiempo había unos papers de todo un grupo de estudiantes de Georgie. Eh, y me acuerdo que al final en los agradecimientos ponían, gracias a Howard Georgie por mantenernos honestos, for keeping us honest to the extent that we can, ¿no? Que era hacer la ciencia con un grado de honestidad, ¿no? Entonces eso a mí espero, ¿no? Que sea como una característica del grupo, ¿no? De la gente que... de la parte de investigación, a mí lo que más me gusta es cuando cambio de línea de investigación. O sea, que no es fácil, ¿no? Digamos, comencé con fenomenología del Higgs, supersimetría. Luego, me acuerdo que en el 2000 más o menos, yo planeé, bueno, ahora quiero involucrar Higgs y sabor, ¿no? Entonces, comenzaron a darse ciertos resultados, por ejemplo, estos decaimientos raros de Higgs. Y en la actualidad lo que me gusta es adentrarme en los fundamentos de teoría cuántica de campos, ¿no? Entonces... Al momento, Lorenzo, y obviamente sin pensar que no pueda haber algo más, en términos de tu investigación, ¿qué es una cosa, o nada más una? ¿Qué es lo que piensas tú que es tu mayor logro? Tu mayor aporte. El haber escrito este artículo, el JHEP, que le llamé Amor, Flavor, Higgs, Boson. Donde... Ese le tienes especial aprecio, sí. digamos. Es donde tú sientes que tu contribución fue Es bonita, auténtico, importante.
soy autor único, es una buena revista, ha tenido sus citas, y Sí. no quiere decir que ese me lo reconozca, ¿no? Yo le escribo a la gente, digamos, para decirles que vean ese paper, que es el que comenzó, digamos, esto, No, ¿no? no importa, no importa. La pregunta era, es una cuestión personal. Tendrá elementos de objetividad, pero desde luego también subjetivos. Entonces, la pregunta era para, así como la contestaste, queda fantástico. ¿Qué has hecho por México desde que regresaste? ¿Qué le dirías a Lorenzo de 1985? Hicimos esto. Eh, quizás yo quiero creer que todavía no hago eso, que algo que yo pueda decir le ayudé a México, todavía no lo hago. O sea, he ¿Ok? intentado dar plática de divulgación, hacer investigación, formar estudiantes, pero ahora me llama la atención, digamos, llevar esto a comunidades más marginadas, ¿no? Pienso que es urgente que la sociedad tenga un mínimo de conocimientos de ciencia. Y la pandemia, la reacción, el momento que vivimos nos hace más urgente. Alguna gente cuando me oye piensa de que yo quiero que hagan carrera científica a todo mundo. No, no, no. Debe haber un mínimo de cultura científica en la sociedad. Ujú. En un buen Muy bien. sistema educativo te lo da la prepa, digamos. Pero como no lo tenemos en México, hay que buscar canales adicionales. Y es lo que me gustaría hacer. Bien. Gracias, Lorenzo. Última pregunta que yo tengo en mente para ti y luego vamos a pasar a un par de preguntas que estén entre las personas que nos están escuchando. Es, en la actualidad, ¿cómo ves el panorama científico en México? Bueno, lo veo difícil, digamos, ¿no? Por supuesto, no es lo que muchos esperábamos, cómo se está dando el apoyo a la ciencia. Eh, a lo mejor no exactamente los términos que lo pone la gente, pero, por ejemplo, si yo tuviera la oportunidad de hablar con López Obrador, le diría, oye, un error que estás cometiendo es que estás perdiendo el apoyo de la gente que te apoyó. Y alguien no te está diciendo bien las cosas, que nos vea como que si todos los científicos lo que queremos es dinero y gastar, ¿no? Eh, que debería ver a esta comunidad como lo que puede aportar, ¿no? Ujú. Y sentirse de que a lo mejor lo que hacemos en este momento no tiene, todavía no produce eso, esa aplicación, ¿no? Pero es la semilla para que en 10, 15, 20 años haya otro tipo de economía. Entonces, Ujú. pienso que por ahí es difícil, digamos, que quizá tenemos que aprender a pelear más como comunidad científica, ¿no? Y de una manera más Ujú. unificada, no de una manera en que si protestamos si a alguien le dan algo, ese ya se queda calladito, no. Se debe protestar por un programa de ciencia para el país, ¿no? Muy bien, Lorenzo. Muchísimas gracias. Tenemos algún par de preguntas y comentarios Adelante. en el chat, Lorenzo. Entonces, bueno, primero en YouTube, Michelle Hernández Villanueva nos dice interesantes anécdotas. Para completar un comentario que quedó a medias en la entrevista, ¿cuáles son las ideas que tiene para ayudar al país siendo un postdoc investigador que se encuentra fuera? Bueno, actualmente pienso que hacer investigación, escribir artículos para el periódico es suficiente, ¿no? Hacer bien eh, para alguien, vamos a pensar en nuestra área, ¿no? Se está moviendo el mundo, bueno, o sea, por el impasse, digamos, pero hay áreas que no estamos desarrollando en México, ¿no? Entonces, que un mexicano egresado de Los Ángeles, de Edimburgo, de donde sea, haga un postdoc en esas áreas, para mí ya eso es valioso, ¿no? Eh, Gracias, Lorenzo.
Me da gusto que comentes eso porque yo de alguna manera también cuando te hice la pregunta y ya no le dimos seguimiento, es de que al menos en mi visión, el simple hecho de que estés haciendo investigación científica ya es un apoyo a tu país. Pero bueno, esto es tema para otra conversación y tiene sus matices. Así como si estuvieses haciendo poesía, ¿no? Sí, también eso ayuda a tu país. Entonces, ahí lo dejo. Jesús Escobar dice, puedo asegurar que lo que le pasó a Lorenzo, que él comentó como falta de competitividad, fue realmente que solo se dedicó a hacer su trabajo de la mejor manera y él sabía que el resultado era satisfactorio, pero en ocasiones sí hay que hacer un poco de ruido para que la gente que nos rodea le dé el valor adecuado a nuestro trabajo. Felicita al programa por la labor de difusión y por la calidad de los invitados. Muchas gracias, Jesús. Gracias, Eh, bonito en, comentario. en el chat tenemos algunas preguntas que ya están medio respondidas, pero no del todo. Entonces quiero que des respuestas de 10 segundos máximo. Vale. Estas preguntas son una curva de tipo Fernando Valenzuela tirada por una sonorense que se llama María Elena Tejeda Yomans. Ah, Y dice, son 4 preguntas. La primera es, Lorenzo, ¿qué hubieras hecho diferente? ser un poco más malicioso, digamos. Híjole, más todavía. Muy bien. Número 2, ¿qué harías como secretario de Educación Pública? Eh, educar a los maestros, complementar la educación de los maestros. Gracias, Lorenzo. Sé que son respuestas, temas que darían para mucho, pero ahorita es así. Número 3, ¿qué harías como director del CONACYT? Eh, apoyar todas las áreas y eh, abrir programas para que los investigadores que hacen su trabajo en las universidades, en donde sea, hicieran algo diferente en los veranos. 4, ¿qué harás cuando no haya nada de BSM? Ajá. BSM Cuando, es física más allá del modelo estándar. Esta es una pregunta nerda, pero bueno, adelante, Lorenzo. bueno, yo dos cositas. Aprender más de amplitudes, quantum field theory y seguir muy de cerca los neutrinos en la región de baja masa, porque yo creo que por ahí puede venir alguna sorpresa. Yo diría que está mal formulada la pregunta porque ya hay BSM, pero bueno, pobrecilla, no lo sabe. Hay una pregunta de Eduardo Peinado, que pues, es un colega nuestro, que dice, después de hacer él los postdoc en el extranjero y regresar, ¿hiciste algún sabático fuera de México? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, ya habías comentado de Berkeley, Sí, no sé fui si a quieras comentar algo Berkeley, más. digamos. Yo quería cada sabático aprovechar para salir a México. El de 2006 lo hice en Colima porque yo quería que mis hijos tuvieran la experiencia de vivir en una ciudad como Colima e ir seguido al mar. Y tienen unas memorias fantásticas de cuando íbamos a acampar a las playas en Colima, ¿no? Entonces, digamos, por mis hijos y por más razones, ¿no? El del 2012 no pude salir fuera de México porque mi papá estaba muy enfermo, entonces me quedé a estar al pendiente, ¿no? Muy bien, Lorenzo. Aquí hay otra. Gracias, dice Malena, por las respuestas. Una entrevista que es nuestra fans, dice. Edwin H. dice, muy buena entrevista, muy inspiradoras las anécdotas del doc. Quisiera preguntar, ¿qué consejo le daría a los científicos para animarlos a realizar divulgación a la par del trabajo diario? Pues por ejemplo, que vayan a una unidad habitacional y platiquen con los niños, platiquen con esa curiosidad que tienen. Si eso no los motiva, ya no sé qué los motivaría, ¿no? Muy bien, Lorenzo. Dice María Elena, ya María Elena ya está teniendo una conversación
personal, dice que los neutrinos, o sea, como que sí sabe más o menos que hay física más allá. Dice, pregúntale que cuándo regresa a Colima post pandemia o qué. Enero, nos vemos por allá si ya está todo bien, ¿no? Bueno. Y te agradecen las respuestas. Lorenzo, pues yo también te agradezco tu tiempo y que hayas compartido con nosotros tus anécdotas. Siempre un placer escuchar y pues conocer cómo los colegas, los amigos han ido forjando ese camino dentro de este bello mundo de la ciencia, que tiene una diversidad enorme y al mismo tiempo cosas muy similares que nos unen y nos inspiran a todos de la misma manera. Entonces, agradecerte de nuevo y pues esperar a que sigas participando con nosotros en un futuro en este tipo de actividades. Muchas gracias a ti y a todos los que nos oyeron. Gracias. Y para despedirnos, les recuerdo que vamos a seguir teniendo eventos como este. El próximo martes estaremos entrevistando a Susana Lizano, que es una científica mexicana y la actual presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, para conocerla un poquito mejor y conocer qué es lo que quiere hacer con esta Academia Mexicana de Ciencias, ya que ha sido electa presidenta. De la misma manera, la próxima semana, el sábado, no recuerdo en qué cae, pero ese sábado de la próxima semana, vamos a entrevistar a Gaby González, una de las investigadoras relacionadas con el descubrimiento de las ondas gravitacionales. Wow. Entonces, tenemos eventos muy padres la próxima semana y les estaremos mandando la información a través de las diferentes medios, redes, para que nos puedan acompañar. Muy buenas noches y muchas gracias a todos.